Sirve un productor. Bueno, yo si quieres ahorita contesto. Ándale. Sí, porque es curioso que mucha gente, a pesar de que digamos que son los nombres más usuales en una película, productor y director, ¿no? Mucha gente como que no sabe bien qué es exactamente un productor. Yo en primer lugar se lo adjudico el término, o sea, o el papel, a que esto, por eso está tan relacionado como con la industria, ¿no? O sea, uno dice voy a producir una película, como no dices voy a producir un libro, pero una pintura. O sea que ya se requiere de muchos valores, tanto humanos como materiales, de producción. Entonces el productor finalmente es el que es, yo creo, el último responsable de la película. Empieza mucho antes de la producción y termina mucho después de la postproducción, su papel, desde la concepción del guión, digamos, hasta la distribución y comercialización de una película. Entonces, en ese sentido, pues ahí en Estados Unidos se divide bien, está más claro, por ejemplo, lo que es un productor ejecutivo de lo que un productor, ¿no? En México creo que no tanto. O sea, en Estados Unidos está claro que el productor ejecutivo es el que se dedica más a gestionar los recursos financieros, desde conseguir los dineros, administrarlos, etcétera. Y finalmente, pues es eso, tiene que saber un poco de todo y yo creo que es que su mayor virtud debe ser crear una buena ingeniería de recursos para la película, porque es donde uno se puede ahorrar mucho dinero o gastar mucho dinero a lo menso, ¿no? Entonces, por ahí va, ahorita que Jaime ahonda en Okay. el tema. No, pues sí, básicamente es lo que dijo Roberto. Y creo que es como una especie de binomio con el director, sobre todo nosotros que hacemos cine de autor. Pues tienes que estar muy en paralelo de toda la cuestión con el director de presupuestos, qué queremos hacer con la película, a dónde la queremos llevar la película. Y pues básicamente es estar llevando toda la gestión desde administrativa, de personal, quizás no en el set. Hay mucho productor que le gusta mucho estar en el set, otros que no, ¿no? Que nada más se sienten que estorban ahí, que yo me pongo en ese lugar, siento que nada más estoy ahí dando lata. Pero pues es acompañar al director y después hacer toda la parte técnica desde cómo consigues el financiamiento de la película, cómo aterrizas la película con ese presupuesto, con esa idea del director. Y un binomio pues, que tiene que estar muy que camina en paralelo con con todo el tema del rodaje. Y después, como dice Roberto, no se acaba en que ya terminamos la película ya, sino nosotros tenemos que hacer reportes de la película 20 años después de que la hiciste, ¿no? Entonces sigues reportando la película, la estás moviendo, se la puedes dar a un agente de ventas o no. Creo que en Estados Unidos es distinto, porque allá es mucho más cine de productor que lo que hacemos o lo que hago yo, por ejemplo, donde produzco más cine de director, cine de autor. Entonces, pues ahí es como una especie de tándem con los directores, pues para lograr que todas esas ideas que tiene se puedan llevar a cabo dentro de un tiempo, un presupuesto, y que la película pues llegue a los mejores lugares después, ¿no? Claro. Y tú, Jaime, ¿en qué te basas de alguna manera, digamos, cuando un director viene y te propone algo, para decir, ok, vamos, ok, no lo hacemos, o que, digamos, influyes de alguna manera en los proyectos, digamos, en el rumbo digamos, porque una cosa es lo que en principio, ¿no? Quiere hacer un director y otra cosa es lo que finalmente se termina haciendo, Sí. generalmente. Entonces, Eh, ¿cuáles son tus parámetros? ¿Cuál es tu, digamos, cuál es tus sensibilidades, digamos, en ese sentido? pues básicamente la primera película que produje fue Japón. Y eso como que definió muy bien mi rol
de productor. No siendo tanto un productor, como te decía, de películas de productor, sino más bien una mancuerna, un tándem o un binomio de los directores para llevar eso a cabo, ¿no? Ajá. Y así fui siguiendo. Entonces nunca fue un tema o nunca ha sido para mí un tema del guión, que igual contradice mucho lo que se enseña muchas veces en las escuelas, ¿no? O cómo funcionan la mayoría de los productores. Yo me voy mucho más por el tema de platicar con el director, y ahí te das mucho cuenta, uno, si tienes buena química, que es importantísimo para una relación tan larga, que es un proyecto de cine que dura pues de 3, 4, y sigues de socio con ellos, ¿no? Y me fijo más como en el universo de lo que quieren decir, por qué lo quieren decir. Y si tienen una manera como original de decirlo. Entonces no me voy para nada con el tema del guión, sino más bien son pláticas con los directores, y ahí se van dando las cosas. Y siempre ha sido una cuestión en la que es gente que había pasado por Mantarraya o había trabajado de alguna manera en alguna película que yo había producido, y después ahí se va creando cierta cercanía, y platicas y ves su manera de ver o de plantear el mundo, su cosmogonía, todo lo que implica todo eso, si es original, si estaba aterrizado el proyecto como una idea irrealizable con lo que un productor como yo puede ofrecer, o si está el director pues, de vuela trenes tratando de hacer una cosa que yo no puedo lograr, cuáles son las expectativas de la película. Me importa muchísimo eso, ¿no? El trato que tiene con las personas, me importa muchísimo. O sea, no podría, sí he trabajado con algunos directores, son ahí tiranos del set, y por eso yo no estoy ahí, pero me importa mucho como esos temas, ¿no? El tema del ego, por qué la quieren hacer, etcétera, etcétera. Y básicamente es una cuestión totalmente de intuición. Y me meto en lo creativo, también dependen las películas. He hecho películas como productor, y en la que al final las decisiones las tomo yo también, respetando la de los directores, pero yo también al final, si veo que se nos salió y que no va a haber manera de terminarla, etcétera, pues sí me meto yo a hacerlo, ¿no? Y hay otras películas donde doy mis opiniones, y usualmente me mandan, tomarán algunas ahí por darme un beneficio, o si me mandan a la fregada, pues no me importa, ¿no? O sea, al final das tu opinión, y, y me la juego muchísimo con los autores. Okay. La respeto muchísimo ese tema. Siempre les pongo los pros y contras. Pues, digamos, esa escena de un sexo explícito, pues vamos a tener y otro problema. Si dejamos esto, está muy larga, entonces la vamos a poder proyectar menos, o se me hace repetitiva, ciertas cosas, ¿no? Entonces voy dando ahí mi opinión, y de repente te digo que me hacen caso, de repente no tanto. Correcto. Pero una cuestión totalmente intuitiva, ¿eh? Más que... Ok, ok. O sea, tienes una relación con la gente y eso es lo que te va de alguna manera llevando a tus decisiones. Sí, o sea, nunca me ha llegado un guión. De hecho, ya no, desde hace como 10 años no aceptamos guiones, porque antes me llegaban, y hubo en una ocasión que me llegó un guión ahí de una película, y al año produjimos la de Luz Silenciosa, la de Carlos, y la persona que me había mandado el guión, su película era como de narcotraficantes y menonitas, entonces decía que había plagiado la idea, y eso dije, no, mejor no me meto en eso. Y obviamente no me meto, me mandan los guiones, doy mis opiniones, pero no me meto mucho yo a trabajar eso, ¿no? Más bien, cuando veo que ya está listo, el guión es cuando ya empezamos a empezar a planear todo el tema de la película. Pero sí, no me fijo así que alguna vez haya leído un guión y diga, está buenísimo, lo quiero producir. Se me hace mucho más importante la plática con el director. Inclusive, por ejemplo, con Lisandro, la película de Fantasma que hizo, llegó y comiendo me pasó en una servilleta su
guión, ¿no? Porque es que filma sin guiones y no sé qué. Es mi proyecto, Jaime. Es argentino, lo conoces bien. Y pero pues es un cuate totalmente espectacular, con un mundo, con una visión del mundo también muy peculiar. Y muy, que eso sí me encanta de los directores con los que trabajo, que son muy rigurosos con su trabajo, son muy estrictos, o sea, le dan, o sea, son muy, muy, muy disciplinados, y eso se me hace muy importante. Ok. Roberto, ¿tú cómo es tu manera de decidir, de decir esto sí, esto no, esto me interesa, esto no me interesa, este director sí tiene, este no tanto? ¿Cómo, en qué te Pues, vas? mira, y también como Jaime, he hecho puras películas de autor, en donde el director, o sea, en México para producir, yo creo la primera película, ya ves que existe este dicho maldito que la condición para hacer tu primer largometraje es haber hecho un largometraje. Entonces, en un principio, generalmente el director es su propio productor, ¿no? Suele ser en su primera película, ¿sí? Cuando todavía no tienes un nombre, una carrera, y se vuelve pesadísimo para los directores, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, como dice Jaime, es hacerle la vida más fácil, digamos, al director. Yo la primera película, el primer largometraje con el que me involucré como productor fue una película de Jorge Volado, su ópera prima, se llama Segundo Siglo, en una época en donde se produjeron en México 14 películas, ¿no? De las cuales 7 producidas por el Estado, así el peor bache del cine mexicano, cuando todavía no estaba tan a la mano la tecnología digital, entonces todavía se la filmamos en 35 milímetros, yendo por puros short sends, que se le llamaba, ¿no? O sea, lo que queda de la lata. Películas desde Terminator 2 tiene material vencido, etcétera. La hicimos entre 6 personas, la fuimos financiando ahí con un sistema que íbamos inventando a la par, sin cobrar obviamente un peso a nadie y así. Este, y esa fue mi primera película, que me encanta la película, pero decidí no volver a producir así, porque es pesadísimo, inclusive pues acabas peleada con todo el mundo, es muy pesado, ¿no? Luego la segunda película, también por eso luego me empecé a meter más y más en el cine documental, porque creo que puedes aprovechar más los recursos y no necesitas de tantos recursos materiales y de dinero, ¿no? Entonces, la segunda fue un documental de Juan Pablo Villaseñor que se llama Los Niños de Morelia. Ese es 2004. Ahí la editamos, la produjimos con nada, con muy poquito. Entonces, a raíz de eso, y luego ya la tercera fue con Everardo González, Los Ladrones Viejos, que él también llegó con una entrevista que ya le había hecho al personaje principal de la película, al Carrizos. Pues la vimos y dijimos, vamos a intentar financiarla, y fuimos consiguiendo dinero poco a poco. Se hizo en video, luego hicimos el blow up, ¿no? Y luego ya me seguí después también con puro cine de autor y con Everardo, bueno, montamos arpegios y esto, pero sí, también, sí, por ejemplo, jamás se me ocurriría a mí que el último corte, que el corte no fuera del director, por ejemplo, ¿no? Porque ya ves que hay directores inclusive que tienen que pelear que en el contrato se diga que el último corte es de él, porque en este tipo de cine yo sí que lo consideraría una injusticia que no fuera así, a diferencia de un cine de Hollywood o esto, como dice Jaime, que son sí películas de productor, en el sentido de que casi contratas al director y él checa tarjeta, pero tú eres el que te estás jugando el dinero, todo esto. En el, en el cine de autor mexicano como estamos, yo lo considero completamente fuera de lugar el no apoyar en ese sentido al director y nada más estar muy consciente de con qué recursos cuentas, ¿no? Para que no haya sueños guajiros de qué se quiere filmar, etcétera. Entonces, plantear el peor de los escenarios para que si se llega a conseguir más dinero, lo que sea, pues todo sume en vez de que reste, porque luego hay gente que su herencia la invierte en una película así.
y sabemos que no es muy buen negocio, ¿no? Ok. Y hay una idea, tú creo que Jaime, digamos, sabrás de esto, en relación, bueno, a los grandes festivales, ¿no? ¿Cómo llega una película a los grandes festivales? Digamos, diferentes cuentos al respecto, de que hay que conocer a la gente, de que hay que tener influencias en los festivales. ¿Tú cuál es tu experiencia, que no tienes poca al respecto? Este, Perdón que vaya fíjate, así, pero sí, no, es un tema que está en el aire y creo que es importante que, digamos, poder compartir esa experiencia que tú tienes. sí, está ese como especie de mito que a mí me da mucha risa de que mucha gente piensa que si está con algún productor, en este caso, por ejemplo, con Mantarraya, que su película entra a Cannes asegurado casi, casi, ¿no? Y nosotros en todas las oportunidades que hemos tenido de ir, siempre es de que sufres hasta el último minuto, porque pues, los festivales tienen, y sobre todo en el cine que hacemos nosotros, no tienes a nada que vender de una estrella y que si vas a un red carpet en Cannes, pues sea este, como interesante pues vernos caminar a nosotros, ¿no? Que es lo que vemos realmente lo que pasa en esos festivales hacia afuera. Hacia adentro tienen un rigor durísimo en cuál es la selección de películas que tienen, que quieren. Tienen que equilibrar muchísimo en el tipo de países, sexo, femenino, masculino, qué es lo que quieren, cuál es el tema que les parece interesante en esos, o sea, hacen como un equilibrio de sus programaciones, ¿no? Por lo menos en estos festivales muy grandes. Pero no solamente piensa así cineastas que llegan conmigo pensando eso, sino que también me acuerdo una anécdota de 2008 de haber sido algo así, una secretaria de Cultura que nos invitó a comer ahí para una cuestión a algunos productores, y que me dijo, Jaime, tú nos tienes que decir cómo le tenemos que hacer para entrar a Cannes, como si fuera eso, ¿no? O sea, de verdad que es muy ingenuo pensar que funciona así. Entonces, no es una cuestión de palancas. Sí tienes una ventaja después de, si llevas muchas películas, por ejemplo, en el Festival de Cannes o en este tipo de festivales, pues que conoces al director, a los directores de los festivales, a los directores de programación. Y entonces, si mandas una película, pues tienes más opción que la vea la gente que la tiene que ver. Y eso se me hace que es la única ventaja que tienes. O sea, la única ventaja. Después no hay nada de que lo presionen ni nada. Es imposible. No se entra por palancas ese tipo de festivales. Sobre todo con el cine que hacemos nosotros. No sé si las grandes producciones tengan que tener ahí o cómo le harán, pero en la selección de Cannes, por ejemplo, de la parte que a mí me ha tocado vivir, no tienen nadie, y los otros festivales igual, no para nada tiene que ver nada de eso, es un poco de suerte de que primero tener una buena película y que esa película pues quede en esa programación. Entonces, lo que es muy importante como productor también es, bueno, regreso a lo que me preguntaste, o sea, la ventaja es que la pueden ver las personas que la tienen que ver. Lo que sí puede pasar es que tú hagas una película y no te conoce nadie, se la mandas y la ve uno de los tantos gentes de programación, no le latió porque estaba cansado o porque no sé qué, o no le gustó tu película y ya no pasa al siguiente paso, ¿no? Nosotros con Japón tuvimos mucha suerte, que fue la primera y que fue la que nos abrió esos caminos a esos festivales. Primero fue a Rotterdam y fue totalmente como hijo de vecino, no conocíamos absolutamente a nadie, la vieron, la programaron y así es como llegamos. Y de ahí la vio la programadora de Cannes, de la quincena de realizadores, y le encantó la película y nos invitó
en teoría no se podía estrenar si no fuera estreno mundial de la película, no te dejan entrar ahí. Claro. Pero pues esta señora, Marie-Pierre se llama, se la jugó y le gustó tanto la película que dijo, no me importa, quiero que esta película se vea en Cannes, etcétera. Y pues así es como llegamos ahí, y de ahí se empezaron a abrir como esos canales, empezar a conocer a gente. Pero sí, es una cuestión totalmente de suerte, de que tengas una pues, buena película y que encuadre un poco con la programación de cada uno de los festivales. Ahora, lo que iba también es que todos los festivales son distintos. Entonces, y tienen como una visión del cine también distinto. Entonces, es muy importante para un director y para un productor entender que no todos los festivales son para todo tipo de películas, sino más bien seleccionar bien cuál es el festival a donde tenga mucho más oportunidad de estar y sin duda no desilusionarte de todas estas cartas de despite its qualities, que te batean, ¿no? Porque te batean en muchísimos también. Y sí es cierto que ganar en un festival de esas naturalezas abren cuestiones económicas de venta. Más o menos. También ganar en un festival también es una cuestión totalmente de suerte. Porque ya no es el festival el que es el jurado, sino es un jurado independiente. Y son gente desde escritores o directores de cine, unos actores y de todos los lugares del mundo. Y tienen diferentes visiones de lo que les gusta y de eso. Entonces también es, pues así a mí me ha tocado ser jurado y si te das cuenta ya cuando estás allá adentro de lo difícil y de la suerte que tienes que tener para ganar un premio. Y en cuestión de ventas, por ejemplo, nosotros, las primeras películas que hicimos, me acuerdo de las 3 de Japón, Sangre y Batalla en el Cielo, que las 3 estuvieron en Cannes. Y nos decía el distribuidor, antes de que distribuyéramos nosotros, me decía el distribuidor, quítale los loguitos de las palmitas, porque a la gente no vende. Entonces, sí vende si vas a la Cineteca o sí vende si vas a una de estas salas como de arte, o sea, te puede ayudar en el tema de las ventas, pero no te ayuda, o sea, yo siento que no te ayuda, aunque ganes la Palma de Oro, ¿eh? O sea, yo he distribuido palmas de oro aquí que nos va fatal y que las compras por precios muy accesibles, muy, muy accesibles, películas buenísimas, pero pues no. De repente ponemos en los contratos que hay un bump, si gana un premio te dan un poquito de dinero más del mínimo garantizado, pero no te asegura nada un premio. Ahora, se siente increíble, lo festejas muchísimo, pero fuera de ahí no pasa absolutamente Bueno, pero sí un premio de Cannes te posibilita la venta internacional de la película, ¿o no? No, te digo que no creas que tanto. O sea, lo que sí te ayuda es a que, por ejemplo, si haces otro proyecto y dices, pues he ganado 4 o 5 premios en Cannes y es de este director que ha ganado tantos premios, etcétera, pues tienes cierta certeza y te ayuda mucho a financiar tu siguiente película. Okay. Pero te digo que una película, por más que ganes, o sea, la experiencia que yo he tenido, es que no necesariamente hasta con un premio en Cannes, ni en Berlín ni en Venecia, te sube tus ventas. Sí, no. Ok. Roberto, tú que... Desgraciadamente. Yo creo Desgraciadamente que no. sí, o sea, que un festival te ayuda, porque ya ves que, por ejemplo, en la industria como la de Estados Unidos, sí está muy claro cuánto, pues, lo que te cuesta la película, casi lo mismo en publicidad, ¿no? O sea, lo que le meten a las grandes producciones en publicidad está muy estudiado, pues cuánto es.
nosotros en nuestro cine no le podemos meter esas cantidades de publicidad de una película. Entonces yo creo que un festival lo que te ayuda es eso, te la pone en el mapa, por lo menos sí, te da esa posibilidad de... Aquí si ganas el Ariel o si ganas Guadalajara inclusive, o sea, hay tantas películas en el mundo que es muy difícil hacerlas ver. Entonces un festival en ese sentido creo que sí ayuda mucho para esta cuestión de publicidad, como dice Jaime, luego también para hacer la siguiente que sea considerada, porque festivales como Sundance y esto son miles las películas que entregan. Como dice Jaime, si está cansado el que la va a ver ahí o algo, tu película ya no se ve nada, nada más gastas un dinero, ¿no? Que estar metiendo a todos los festivales también, todos los fees, cuesta, por eso también hay que hacer una estrategia como de festivales. Y entonces creo que en ese sentido sí sirve un festival, ¿no? O sea, como una escuela de cine, que también creo, aquí hay muchos estudiantes de cine, que bien podrías ni siquiera estudiar una carrera de cine para poder hacer cine, pero las ventajas pues son muchísimas, ¿no? Desde la fuerza de trabajo gratis de tus compañeros, público objetivo, etcétera, cosas que son difíciles de cuantificar, pero creo que una película para los festivales es eso, o sea, que sí son trampolines que te pueden ayudar a que tu película se ponga en el mapa, pero más allá, lo primero es que esté buena, como dice Jaime, ¿no? Más allá de la palanca que tengas, si no está buena, por más que seas amigo del Festival de Cannes, y eso es muy difícil que te la tomen. Claro. Ok, y qué, digamos, y ustedes, digamos, más allá de que sí se han dedicado a producir, digamos, cine de autor, tanto de ficción como de documental, ¿por qué no lanzarse a producir, digamos, un cine que a ustedes les interese? Es la pregunta. O sea, quiero hacer esto, ¿no? Esta historia me interesa, digamos, como, ¿cuál es la dificultad del cine de productor, como ustedes lo llaman? Sí, No, sí, yo sí lo he hecho, ajá, o sea, yo sí he hecho cine de productor también. Dentro de el mismo tipo de, de tipo de cine que hacemos. ajá, O sea, a lo que voy, yo llamo el cine de productor, cine como lo que decía Roberto al principio, que es un estudio donde contratan un director, les entrega el material, igual ni siquiera se mete a la edición, ¿no? O no lo dejan tener voz en la edición y al final sale como la película, ¿no? Yo hablo un poco de cine de productor, que es el de allá. En México sí creo que puede ser un poco, los dos sí, yo sí lo he hecho en un par de ocasiones, sobre todo con las películas de animación, también lo he hecho. ajá. Algunos documentales también, algún tema ahí que nos interese y lo hacemos. Entonces sí, sí lo he hecho, ¿eh? Sí lo he hecho y también me gusta mucho. Y cuál es digamos, por qué no, digamos, por qué no hacer de eso que, digamos, una industria, digamos, ¿no? De alguna manera. Pues creo que sí lo hay en todas las pues, películas, estas comerciales que hay en México, pues es más bien cine de productor que de director. Entonces sí Ajá, lo hacen mucho. A mí sí me gusta hacerlo, pero no tiene nada que ver en los proyectos que yo he hecho yo como productor, en los proyectos en los que he participado como productor de un autor real, ajá, ¿no? ok, O sea, tienen cosas que yo no tengo para nada, ¿no? Yo puedo tener cierta sensibilidad o cierto gusto por cierto tipo de cine, pero inclusive cuando yo veo nunca he hecho un proyecto que yo haya producido como de cine de productor y que ajá, me haya sorprendido, se queda ujú, ahí más o menos. En ujú, cambio, en los que he participado con muchos autores que sí veo la película y digo, wow, o sea, sí, sí, tienen una cosa que yo no tengo, ¿no? Entonces, pues, pero sí, sí, sí se puede, ok, yo creo que sí existe en México también, de hecho es del que más hay en México,
y sí, sí se puede hacer perfectamente bien y también me gusta mucho, pero en cuestión como de resultados y de orgullo de las cosas que he hecho, me da mucho más gusto en las que participo como un como paralelo ahí o como un binomio con los directores a los que yo hago por mi lado. Ok. Roberto. Yo, en mi caso también, ¿eh? No, no me interesa, de verdad me interesa poco el otro tipo de cine. Es cómodo también porque luego te evitas muchos agarrones con, con el director, ¿no? Pero o sea, me interesa, el cine me gusta también por su lado su humanista, ético, etcétera. Entonces, lo que más disfruto también son los proyectos donde hay un autor detrás. Como dice Jaime, hay de todo. O sea, pero, por ejemplo, comerciales, ese tipo de cosas, pues nunca le quería entrar. Este, entonces, no creo que sea necesario, digamos, creo que hay de todo, ¿no? Inclusive ahorita con las series, pues, también por más autores que haya dirigiendo una serie, inclusive el propio esquema de producción los absorbe un poco, ¿no? Por eso puede haber directores muy distintos dirigiendo la misma serie y difícilmente te das cuenta que cambió el director, digamos, ¿no? Porque están muy hechas las películas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también es un cine de productor, podría ser, aunque haya autores muy importantes detrás, ¿no? Dirigiendo. Entonces, en ese sentido, ahí sí le estamos intentando entrar a esquemas así, lo que yo estoy pretendiendo hacer, lo que quiero hacer también en un futuro, ¿no? Ok. Y, digamos, desde el punto de vista de la producción, ¿hay un ideal? ¿Hay una manera de encarar la producción de una película? ¿O cada producción tiene que inventarse una manera de producir dependiendo de lo que se quiera hacer? No, yo creo que cada película es distinta, pero sin duda sí creo que tendría que haber reglas de oro yo por la experiencia, y Ujú. que es no empezar una película si no tienes el dinero para hacerla, ¿no? Porque muchas veces te metes en muchísimas broncas que tengo para el rodaje, pero no tengo para terminarla, y te la puedes jugar, pero llega un momento donde sí las presiones no compensan. El tema, tener muy claro también con el director cuál es el tipo de películas, el tema del presupuesto también que se cumpla. Sí, sí hay como reglas de oro que se me hace esa, la de tener muy claro qué es lo que queremos hacer como película. No empezar una película sin dinero que se puede volver una tortura. Las expectativas también que tiene el director de la película, ¿no? O sea, a mí me ha llegado gente que me dice, de hecho, está con un muy buen guión, pero me dijo, yo soy el, el Bergman de la época, ¿no? Ujú. Antes de hacer su ópera prima. Y me dio terror. Y su guión estaba buenísimo, pero dije, híjole, es un poquito rojo que dices, mejor corro ahorita a estar con alguien que tiene esa pretensión, ¿no? Este, Creo que los productores también, pero los directores que hacen cine de autor se la juegan muchísimo, se exponen muchísimo en lo que están diciendo muchísimas veces son cosas muy cercanas, personales, etcétera, o cosas que sienten mucho. Y, y sí tienen que tener mucho valor para hacerlo, ¿no? Pero de ahí a estar buscando lo otro, que es tema como de la fama y ese tipo de cosas, y ser el próximo Bergman, yo creo que siempre hay que pretender a la excelencia, hacer lo mejor posible, pero esos son como para mí como poquitos rojos que como que me hacen dar el pasito como de Michael Jackson para atrás y decir, mejor aquí no me meto, ¿no? Un poco ya con la experiencia, todo eso tiene que ver con la experiencia y te puedo decir con tristeza que no lo he cumplido porque nos seguimos metiendo en problemas de empezar una película y no cumplir el presupuesto o no empezar con todo el dinero porque piensas que te va a llegar y no te acaba llegando. Y es muy, muy, muy estresante eso.
Creo que no vale la pena vivirlo. Está mucho mejor adaptar tu película a un presupuesto que sí pueda ser realizable, a un tiempo donde pueda ser realizable también en semanas, y no estas cosas de irnos. Alguna vez hasta hipotecamos una casa, me explicó, a ese grado. Entonces, eso más una cuestión que no me gustaría vivir nunca más. Ok. Pero son como no voy a empezar una película que el director y el productor tengan como muy claro cuáles son los presupuestos, qué queremos hacer, etcétera, etcétera. Pues sí, básicamente eso. Ok. Roberto, ¿tú qué Sí, opinas? yo también creo que cada película sí tiene es distinta cada película, inclusive los salarios. Yo procuro cada vez más trabajar con gente más eficiente, menos gente y mejor pagada, digamos, ¿no? También procuro que el director sea bien serio, en el sentido de que su trabajo se lo tome en serio, que no se pretenda el rockstarcismo antes de hacer nada, ¿no? Y también, igual, como dice Jaime, el presupuesto, tener bien claro con qué recursos cuentas. Sí, obviamente siempre hay problemas, ¿no? Que hay que estar sorteando, desde cosas de tecnología, postproducción, o que estás en el set y ahí empiezas a gastar de más, ¿no? Y que empiezas a decir, esto lo resuelvo en la postproducción, luego llega la post, que es un infierno, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros nos tocó también un poco la transición del 35 milímetros al video, en donde se filma, ahora se graba mucho más. O sea, el 35 milímetros, todo el cine te daba más rigor de puesta en cámara, todo eso. Cada, cada pie de película era caro, entonces cuidabas mucho más el cuadro, la acción, etcétera. Ahorita se filma mucho más y eso en la postproducción es mucho más larga, ¿no? También en tener material, pues es más fácil postproducir. Ese tipo de cosas son las que cada vez intento acotar más, hacer una buena ruta tecnológica desde antes de filmar el primer cuadro, ¿no? Porque eso también, cositas como que uno puede desdeñar y pensar que no son importantes, luego te das cuenta que hay detalles que son importantísimos y que cuestan mucho dinero por alguna tontería de haber resuelto antes, ¿no? Desde, por eso te comentaba, desde la ingeniería, lo que hace, por ejemplo, en una ficción el asistente de dirección, que es pues, el shooting, ¿no? ¿Cómo lo voy a filmar? Ahí dependes en gran medida tu presupuesto, que se te dispare o no se te dispare, ¿no? Entonces, una buena organización, por eso creo que el cine es muy, desgraciadamente, que sí tiene que ser muy vertical, y por eso es el sí, señor, sí, señor. Creo que obedece cuestiones de que cuesta mucho dinero mover a tanta gente, tantos recursos, entonces que sí tiene que ser medio militarizado en ese sentido, para que llegue a buen puerto la película, ¿no? Esto obviamente después de producir ya varias películas, a alguien que está haciendo su ópera prima, te digo, pues ese sí tiene que igual vender su carro y todo. O sea, son cosas distintas, ¿no? El que dirige y produce al mismo tiempo, que son la mayoría, hasta para un corto, ¿no? Por eso hacer un cortometraje, luego es, sin recursos, es igual de difícil o más difícil que un largo con recursos, ¿no? Claro. Pero sí creo que cada película tiene, que es muy diferente, desde quién dirige, quién actúa en ese caso, dónde la filmas, qué pretensiones tienes, etcétera, que se van dibujando en el proceso. En el documental es mucho más en el mismo proceso, lo vas haciendo, ¿no? Que en la ficción, ¿no? Entonces yo ahorita me he estado dedicando sobre todo, digo, al documental, entonces nosotros ya pretendemos, cuando estamos ya en la postproducción de una película, ya estamos en la investigación de la que viene, o sea, como que no puedes parar porque pues hay que comer de algo, ¿no? Ok, y tú hablaste algo de como la responsabilidad o la seriedad de un director. ¿Cómo la mides? Esa, digamos, ¿cómo de alguna manera te das cuenta tú, con este director sí quiero trabajar y te das cuenta de su responsabilidad,
de cómo trabaja, digamos, cómo haces para medir eso antes de? Yo digo, en el caso del documental, muchas veces cuando son directores que no he trabajado nunca con ellos, desde las entregas, ¿no? Ya ves que vas pidiendo que te vayan entregando una escaleta o alguna edición del material ya grabado, etcétera. Me topó con directores que se lo toman muy a la ligera y no van entregando a tiempo como en este tiempo. Hay películas que duran, sobre todo los documentales también, que puedes durar 10 años haciéndolos. Y no acabas, no acabas, no acabas. Entonces, en ese sentido, procuro darme cuenta si sí tiene como hambre de terminar el director y todo esto o no. O está pretendiendo más que confíe en su talento nada más y que todas las cosas caigan en su lugar para que le digan ahora sí ya ponte a dirigir, ¿no? Creo que tiene que ser alguien muy proactivo en ese sentido en el documental, o sea, muy proactivo. Ok. Jaime. Sí, yo que es igual que como en la cuestión de los guiones, tiene que ver con una cosa de intuición, de platicar con ellos o ellas y darte cuenta de cuál es como su fin, también como dice Roberto, ¿no? O sea, la verdad es que yo con los directores que he trabajado sí tienen una tenacidad y una determinación grandísima, hasta para sentarse conmigo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta qué tanto quieren, y no lo hago yo ni siquiera a propósito, no lo voy a contestar para ver, pero llega un momento donde digo, a ver, ya vamos a sentarnos, porque yo en algún momento ya no quería producir nada que no fuera de lo, pues, ya con los directores que trabajaba, y llegaban nuevos y se sentaban conmigo y empiezas y dices, bueno, pues está increíble este proyecto, pues ¿por qué no? No, creo que sí lo puedo ayudar a levantarlo, ¿por qué no entrarle? Entonces yo creo que es una cosa también de mucha intuición. O sea, algo que, pues como cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, sientes que tiene algo especial, sientes que no se van a bajar del barco a la mitad de la película, de que sí es realmente algo que quieren hacer. Y eso son cosas importantísimas para mí, ¿no? Y que no se van a amotinar a la mitad de la película o de que no, sino que realmente dice, oye, pues tenemos esto, nos aventamos y pasó ese problema y agarran la onda y no es una pelea, sino que dicen, a ver, pues hay que hay que hacer esta película lo mejor posible, ¿no? Y que realmente, te digo que son cosas tan personales, muchas de esas películas, que sí lo hacen con una tenacidad, una determinación, creo que la sufren mucho, pero por una cosa más bien interna de que se pueda proyectar lo que quieren decir. A otros que me ha tocado que lo que quieren es un poco más el show, ¿no? O el tema de ser un poco famosos o ser reconocidos o veto saber qué. Y eso te das cuenta muchísimo pues platicando con ellos. Ok. No sé si les parece bien que abramos una ronda de preguntas. Va. Elo, tú... En el chat ahorita nadie se ha apuntado. No, Ya. sí. Lo estamos abriendo. Así que si se van apuntando en el chat, Elo les va dando la palabra. ¿Ok? Empezamos con Jos. Jos, adelante. Ok, pues muchas gracias por seguir haciendo estas masterclass de cine. Realmente me han ayudado muchísimo ahora que estoy escribiendo mi ópera prima. Se los agradezco profundamente. Una pregunta que quería hacerle a ustedes dos, que ustedes han producido películas que tratan sobre temas pues muy complicados, digamos, en el país, como es La Libertad del Diablo y Eli. ¿Han tenido ustedes represalias al hacer ese tipo de películas? ¿O cómo ha sido como esa parte, pues? Muchas gracias. A ver, yo te contesto rápido porque yo no creo que Roberto sí ha tenido más que yo. No, la verdad es que no, sí hemos tenido un par de sustos en algunos
proyectos que hemos hecho, porque sí, pues el crew y los directores se meten en lugares que no están tan seguros de alguna manera, ¿no? Pero ninguna vez hemos tenido, bueno, me acuerdo con este que mencionaste ahorita de Eli, que decían los periodistas que Amat era un traidor a la patria, ¿no? Por exponer así a este tema. Pues fuera de ese tipo de cosas, yo nunca he tenido ninguna represalia. También he distribuido cosas muy fuertes, inclusive en contra del gobierno en otras épocas. Y nunca hubo ninguna represalia ni intimidación así fuerte. Creo que Roberto, por eso lo dejé para el final, creo que ellos sí han tenido experiencias mucho más rudas que las mías. Pues mira, nosotros, sí, ahorita como manejar, cuando hacemos este tipo de temas, como fue por ejemplo El Paso, ¿no? El Paso que también fue de periodistas perseguidos que están buscando asilo político en Estados Unidos. Ahí fue también pues, con García Luna, estuvo, cuando estaba García Luna, unos lo denuncian. O sea, hay ciertas denuncias, pero lo que procuramos, y bueno, siempre lo tenemos de protocolo, es no decir nada que no se haya dicho previamente, digamos. O sea, si alguien señala a alguien, ya nosotros esperamos que un medio ya lo hubiera hecho. Nosotros no estar señalando gente como de investigación, ¿no? Y protocolos de seguridad, con la libertad del diablo, muchísimos protocolos de seguridad, tanto porque tenemos en Sinaloa, cosas así, que saben quién eres, con la policía de ahí, con quien regentea el lugar de ahí, todo perfectamente abierto, digamos. Nos anunciamos inmediatamente qué estás haciendo, por qué lo vas a hacer, con quién estás, etcétera. Luego pasa con los ladrones viejos, por ejemplo, nos pasó que nos empezaron a extorsionar porque pensaban que nos estábamos haciendo ricos con la película. Entonces el personaje seguía en la cárcel y desde la cárcel nos seguían intimidando y queriendo más dineros, cosas del estilo. Ahí se puso muy gacho, pero hemos ido aprendiendo, te digo, a poner protocolos muy estrictos de seguridad. Si te fijas en Libertad del Diablo, te digo, no se menciona nunca ningún personaje, no hay nombres, no hay nada. También por eso lo de la máscara en un principio y luego ya por cuestiones estéticas, bueno, de cosas formales de estética, pero sí es algo que se habla, que lo hablamos a conciencia antes de las producciones. O sea, jamás vamos como el Borras a entrevistar gente sin antes ver qué vamos a preguntarle. Si hay cosas que vemos sospechosas, no las metemos en la película. Digo, al ser cine documental, ¿no? Y como dice Javi, a mí tampoco, en cuanto a la distribución, por parte así del gobierno y así, jamás ha habido un señalamiento de ya bájale o algo del estilo, nada. Sí Oye, procuramos pero tener... sí, Perdón, Jaime. no le decir a Josh que sí es muy importante. O sea, sí hay que tener mucho cuidado porque sí está, estos últimos 15, 20 años está complicada la cosa. Y sí ha habido amenazas. Ahorita me acordé de un documental del Laberinto de Yoeme que hicimos hace poquito, que es de los yaquis y el Sí. tema de las anfetaminas. Eso, pues ahí se armó duro y mataron uno de los personajes que estaba ahí en la película, no por nosotros, pero porque es el lejano oeste ahorita un poco, ¿no? Y haciendo uno de los huicholes también, acabaron en la cárcel o en la comisaría el director y el fotógrafo, rompieron los equipos. O sea, sí te metes unos buenos sustos que si puedes, tienes que ser tu riesgo muy medido, ¿no? No sé, yo veo el de Carteland, por ejemplo, que destruimos nosotros y dices, puta, ¿cómo se la jugaron esos cohetes? Se metieron hasta ahí, ¿no? Eso pasa lo mismo en Laberinto de Yoem, me digo, híjole, el Sergi, ¿cómo se la jugó? Entonces yo creo que es valicidísimo es exponer algo que quieras decirlo, pero puta, siempre sí con cierto cuidado porque sí se puede, siempre puede haber un loco por ahí que pueda pues hacer algún tipo de daño, no sé,
no sé, como que sí sería un consejo si eso les interesa, ese tipo de cine, juéguensela, pero también con precauciones y sabiendo que estás arriesgando de alguna manera tu integridad física, de alguna manera, ¿no? Tu vida o lo que sea. No, la Sí se la juegan. tuya, y la del crew y la bueno, el caso del documental de a quién estás entrevistando y así. También son muy vulnerables, ¿no? Sí. Entonces sí hay que tomárselo con muchísimo precaución y cuidado, porque tampoco luego vale la pena, bueno, sí, jugarte la vida. Sí, en el caso el de Carterland, bueno, ahí ves los balazos volando casi, ¿no? O sea, los oyes zumbando el balazo. Pero qué maravilla que alguien se aviente a hacer ese tipo de cosas, porque es la única manera que lo ves así, ¿no? Que estás viendo lo real, no una ficción, sino estás viendo perfectamente bien lo que está pasando y le da una fuerza. O sea, yo soy muy gallina para esas cosas, pero me encanta que esa gente, que existe esa gente tan valiente que nos pueda mostrar estas cosas. Sí, pero ve, por ejemplo, lo que le pasó a Poveda, ¿no? En Mi Vida Loca, Mi vida que ya loca. había hecho completamente amistad con las maras, Con las maras. pandillas, con el barrio, con los Mala 13, con los que entrevistó y esto. Sí. Y por una tontería, un día antes de irse a Francia lo matan. Sí. Pensando, diciendo nada más porque se corrió el rumor de que era un agente encubierto. Un agente doble. Alguien se la cree y pum, me lo va y lo matan. Sí. No, estoy de acuerdo. Y digamos, es cierto, pero qué buena película hizo el cabrón. Buenísimo. Ok, vamos a la siguiente pregunta, muchachos. Elo, Sí, va, Genaro. Genaro, adelante, por favor. Ay, Genaro. Hola, Reinicia tu audio. A ver, ahí está. Hola, Genaro. Ok. Bueno, Hola, ¿qué Genaro. tal? Un gusto. Acá estoy en Ciudad Juárez. Y primero que nada, pues muchísimas gracias a Cine por estar haciendo esto gratis, súper rifado, muy chido. Y mi pregunta, pues básicamente es, ahorita que están mencionando, pues el cine de autor, algo con lo cual yo me he topado mucho es al momento de aplicar a un estímulo, un fondo, un subsidio, se encuentra uno como que con estos candados en el cual si no tienes una carpeta al por mayor como de una producción al estilo Hollywood y uno la quiere hacer, no sé, con un crew de 17 personas, inmediatamente se toma como, pues no sabe lo que está haciendo, no, porque no llena los requisitos, ¿no? De esta carpeta donde necesitas, pues que cada departamento tenga como que sí, ahora sí que completo, ¿no? Entonces eso es algo que meramente me gustaría ver ustedes cómo lo abordan. A mí me pasa esto por acá, obviamente por acá el cine, pues es muy complicado hacerlo. No, nunca he aplicado, por ejemplo, bueno, intenté este año aplicar a los regionales en cortometraje. Sale, por ejemplo, aquí en Chihuahua salió un estímulo. Al último resulta que la gente no sé, que fue el juez, ni siquiera sabían de cine, o yo mandé, por ejemplo, mi carpeta y por el simple hecho que quiero pues, trabajar con menos personas, igual lo toman como algo pues, que no se sabe, ¿no? Entonces, pues, ¿ustedes qué consejo nos podrían dar a nosotros que estamos tratando de hacer este cine de autor sin tanto crew? ¿Qué manera, ¿no? ¿Qué consejo dan para buscar apoyos? Voy a Robert y después vas tú con tu paisano. Sí pasa mucho eso de... A mí me ha tocado ser jurado también de proyectos, de revisar las carpetas. Y sí te das cuenta, Genaro, que hay unas que son un desastre. Entonces, como que dices, si vamos a apoyar a esto y no pueden hacer ni una carpeta bien, pues entonces como que da mucho miedo dar esas cantidades de dinero para que lo hagan, ¿no? Pero de verdad que es facilísimo hacer una carpeta. Entonces, de hecho, en México, por desgracia,
ya se volvió un tema de carpetismo donde pues, le dan el dinero a las carpetas que estén bien hechas al margen de realmente el contenido de adentro, ¿no? Lo que es la película, no el formato de presupuesto ni el timetable. Imagino que eso te preguntas un poco, ¿no? A nosotros sí nos pasó mucho y creo que es algo lo que se quiere hacer también en el cine, al final de enseñar a hacer bien una carpeta con un productor a ver, presupuesto, así, tu timetable, así, ¿no? Tu storyboard tiene que ser así, tu desarrollo, todas estas cosas que te piden, que se ven como trámites, yo creo que lo hacen un poco por eso. Tienes que ser, yo quería hacer algo o sea, nosotros que pedimos fondos en muchos lugares, entonces si pides en Francia, en Cinema du Monde, es muy distinto que si pides en el Hoover Fund de Holanda, ¿no? Porque lo que quieren ver son cosas totalmente distintas. Entonces, sí tienes que ver, y eso es, no sé qué, eso es como difícil de aprenderlo si no es con la experiencia. Pero sí es eso, o sea, sí tienes que diseñar cada uno de para tus fondos, como muy específico, cómo hacer un presupuesto. ¿Qué les gusta ver? Eso que dices tú. O sea, nosotros a veces mentíamos también en que no decíamos que éramos tan pocos haciendo la película, porque entonces decían, eso es imposible. ¿No? Sí, Sobre sí. todo en las primeras películas nos decían, no, hombre, nunca van a hacer una película con esa cantidad de dinero. ¿Para qué vamos a desperdiciar el dinero si nunca la van a terminar? Y las hacíamos nosotros las películas y al final ya que estaba en Cannes ya entraban el IMCINE en ese momento, hace muchos años, ¿no? Pero ya entraba a ayudarnos ya que estaba terminada la película, pero al principio para nada nunca no confiaban en nosotros. Entonces tenemos que mentir mucho a veces en eso y también nos ha pasado que tenemos proyectos grandes que están apoyados por Arte o estos fondos en Francia o la televisora alemana o lo que sea. Y en los trámites, por ejemplo, del Epicine, te piden pues, acta constitutiva de no sé qué, y no pueden entender que no vas a tener el acta constitutiva pues, de esas empresas, ¿no? Ni que te va a firmar el responsable del proyecto, o sea, no existe, son apoyos que hay nada más pues, para que este cine se vea y participe en estos países, ¿no? Entonces, muchas veces los omitíamos. O sea, en vez de que fuera un plus de que tuvieras esos apoyos, nosotros decíamos, ¿sabes qué? Mejor no hay que meterlo en la carpeta. Ya si te subes de presupuesto no importa de todas maneras. A ellos lo que les importa es que te gastes el dinero que dices. Pero decíamos, mejor hay que cuidar eso, porque si lo pones, en vez de que sea un plus, no. Si pones que va a ser una película en 3 semanas de rodaje, pues igual lo ven como algo y que van a ser un crew de 5 o 6 personas. Y dice, no, no lo va a acabar, ¿no? Y entonces sí tiene que ser sí tienes que, pues más o menos como irle entendiendo, ahí sí te podemos ayudar mandándote formatos que ya están muchos en IMCINE, de presupuestos y de cómo hacer un timetable y eso. Y nada más es casi de llenar los cuadritos y ya. Pero sí, nosotros vivimos, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, es frustrante y después te piden un productor, lo que decía Roberto, ¿no? Que la primera película siempre, que muchas veces tú eres el productor y el director, porque te dicen, oye, pues un productor, yo me acuerdo Reigadas, que llegó con todos los buenos productores en esa época, 1998, con su proyecto y todo el mundo lo batió. Y acabó conmigo porque yo fui el único que no lo batié, ¿no? Pero los dos era la primera cosa que hacíamos. Pero si le dicen a un autor de que tienes que agarrarte un productor que tenga más de 3 películas, pues ¿cuál va a ser tu acceso a él? Está imposible. Entonces, sí, no, tienes toda la razón y sí funciona un poco así. Sí. Pero ahí mi experiencia es, o sea, yo creo que sí hay una buena intención yo soy tu paisano, por eso digo, yo soy de Juárez. Ah, chingón. Sí. Que sí hay una buena intención de ir mejorando esto. Por ejemplo, ahorita lo que dice Jaime de las 3 óperas primas, de eso ya lo bajaron a 1, ¿no?
O sea, ahorita ya es una sola. Han querido medio profesionalizarlo. Es muy difícil saber a quién darle el dinero, yo creo, con tan poquito, y más si alguien nunca ha hecho nada, digamos. Entonces, yo también que he sido jurado en algunos fondos de esto, sí creo que en primer lugar es un concurso de guiones. O sea, primero el guión, si la historia está buena, el guión está bueno, ya después uno pasa a la carpeta y al crew y todo esto. Pero lo primero, inclusive Ibermedia, por ejemplo, ¿no? Ibermedia en sus fondos tienen un tabulador que aquí también lo hemos intentado hacer así, es un poco difícil, como por puntos y así, pero claramente en Ibermedia te dicen 65% es contenido, ¿no? Y luego ya van sumando, ¿qué tanto te la estás jugando estéticamente la película? ¿Para cuánto? ¿Qué tanta experiencia tiene el crew? Ahí te van dando puntos, ¿no? Ir adecuando, también como dice Jaime, no hay que decir toda la verdad siempre, sino intentar ver qué está esperando el que te está leyendo. Muchas veces se vuelve suerte de las triadas, por ejemplo, en Eficine, quién te lee, porque una vez que si la historia no pasa inmediatamente, de que no está mala, ya nadie se mete en más del proyecto, ¿no? Entonces depende mucho quién te está leyendo. Si a alguien le interesa mucho tu tema y eso, pues tienes la suerte de que le van a prestar más oídos, si es que no eres un hombre que ya con un cierto peso en la industria, ¿no? Pues obviamente, si es Cuarón el que mete, pues se le van a dar concesiones, o sea, no, o si regadas o así, pero en un principio, pues no, todo el mundo compite por lo mismo. Yo creo que sí, te dan millones de pesos, ¿no? Entonces, por más que uno vea que es muy complejo hacer una carpeta, hay que, meterle tiempo y esfuerzo, porque es mucho dinero lo que dan, ¿no? Entonces, sí, 2, 3 meses de lleno en hacer una, no agüitarte, sí, porque obviamente los batazos, sobre todo en Foprocine y Fidecine, que está mucho más, bueno, lo que queda de esos fondos, que está mucho más competido, ¿no? Eficine yo que está como 4-1, ¿no? Pues 1-4 que te lo den, que es alto, pero sin duda sí, este, no es nada fácil. Yo quiero saber a qué, es como, imagínate, concursar para que te den dinero para hacer una pintura, intentar describir lo que vas a hacer en papel, ¿no? O sea, en el cine es igual, como es una cosa filmada y esto, pero en papel tienes que poner qué película vas a hacer. Entonces se intentan ver mecanismos para ver lo más fiel posible, que esa va a ser una buena película, ¿no? Pero, Mira, Genaro, yo he sido también jurado varias veces en este tipo de cosas y en general, si el guión está bien escrito, si el tema interesa, si tiene algo en particular el proyecto que lo ves en el escrito del director, ¿no? En el statement del director. Si ves que hay una cuestión, digamos, que combina la cuestión artística con lo que se quiere contar, eso es más del 50% digamos, del asunto. Luego ves, el presupuesto sí está un poquito alto, bueno, lo otro, todo lo otro, los jurados saben que se puede arreglar o que de alguna manera eso no es lo más importante para la decisión que se va a tomar. Lo importante es que el proyecto, de alguna manera formal, artística y de fondo, tenga consistencia. Una vez que se logra eso, los otros pasos son meramente burocráticos. Hay que pasarlos, tiene que estar bien hecho, tiene que ser congruente sobre todo, ¿no? Un presupuesto tiene que ser congruente con lo que plantea el guión, con lo que plantea la historia, con sus personajes, con sus locaciones, en fin. Pero lo importante, y todos los jurados coinciden siempre en eso, es
qué se quiere decir, cómo se dice y cuál es el planteo de alguna manera artístico del director. ¿Okay? Y ahora más para terminar, Genaro, Sí. fíjate cómo somos tres personas distintas que tenemos más o menos dos visiones parecidas pero distintas a la vez. Y así son muchas veces los jurados de ahí, o los calificadores. Yo siempre que voy, digo, voy a hacer con la misma intuición que cuando me meto en un proyecto, ¿no? Siendo jurado. Y lo que hago es que a mí me importa muchísimo el texto del director, o sea, qué es lo que quiere decir el director, como dice Fabián, por qué lo quiere decir, etcétera, y cuál es la manera que lo quiere decir. Y después también en sus trabajos anteriores, si tiene un corto, si tiene algo ahí te puedes dar mucha cuenta, aunque parezca que no, pero ahí se ve quién tiene algo especial con ese ojo o cómo quiere contarles la historia, cómo plantea, aunque sea un corto anterior, te das muchas, si te fijas, sí, los cortos son un buen ejemplo de lo que puede llegar a ser un cineasta en el futuro, la verdad. O sea, si tienen algo alguna cosa muy única de ellos, ¿no? Que eso a mí es lo que más me gusta, por ejemplo. Sí. Ok, vamos a la próxima pregunta. Muchas gracias, Genaro. Jerry dice que tiene un cartel y que le gustaría una opinión. Pues, a ver. Sí, es algo muy sencillo. Primero que nada, un abrazo para todos, felicitarlos, y a Jaime y a Roberto decirles que la verdad les agradezco tanto su esfuerzo y su dedicación al cine nacional mexicano. Soy admirador de ambos y los sigo desde siempre. Es nada más una pequeña imagen. Dice que está inhabilitado para compartir pantalla, para compartirles mi cartel, porque estoy justamente levantando un proyecto documental. Y yo creo que el director debe también saber vender su proyecto, y a veces algo que no todo el mundo lo tenemos como que dado. Entonces yo hice este cartelito para poderlo mostrar a la gente que puede estar interesada, y hice un pequeño pitch muy sencillo de mi proyecto que se llama Corazón de Jaguar. Este proyecto va de la valentía, de la decisión de niños y niñas para generar acciones que salvaguarden nuestro planeta y las especies endémicas en peligro de extinción de México. Básicamente, con ese pitch quiero yo presentarlo para poder conseguir quien le pueda interesar. Yo soy de San Luis Potosí, soy un director que se ha dedicado a hacer documentales de regiones que tengan que ver con la cuestión huasteca, y me gustaría ver si el cartel que estoy manejando es adecuado y si les transmite eso que quiero transmitir. Eso sería todo. Me parece que está perfecto, está muy padre y se ve muy padre el proyecto, Jerry. Coincido, está Perfecto. padre. Yo no sé, yo no sé de la idea de si no has hecho más cosas de poner una serie de tal, o sea, como que No, pero ahí sí has sí. hecho más cosas, ¿no? Sí. Ah, si te conocen ahí, de todo sí. Sí, no. Pensé que era tu primera cosa que ibas a hacer ahí. No, ya he hecho varias cosas, pero este proyecto, la idea es que sea una serie documental, una docuficción. Entonces, justamente la idea de presentarlo y para moverlo, justamente también yo creo mucho que antes de aventarse un proyecto debe estar financiado al 100%, porque luego se han presentado cosas que a veces afectan tu proyecto. Entonces, la idea que yo tengo es, antes de hacer este proyecto, pues ver la manera de ya tenerlo financiado. Entonces, si la imagen transmite lo que quiero decir, que si ustedes son unos expertos, me pueden decir, no, sí, más por buen camino, más formal, básicamente es eso. Está A mí se me padre, hace me que está gusta. muy, muy bien, Jerry. Y acuérdate que hay un fondo nuevo de comunidades, que no sea, ¿cómo se llamaba, Fabián? ¿Te acuerdas? Afrontillanas y comunidades. Sí, Originarias. hay unas aplicaciones en el IMCINE. Uno nuevo, ¿no? Sí, unas cosas que han salido este último año. ¿Por qué no lo checas en el portal del IMCINE? ¿Sí? ¿Okay? Que te pueden ayudar a financiar este tipo de proyectos. No me acuerdo exactamente cómo se llama Sí, yo la tampoco. convocatoria, pero sí existe. Suerte, Jerry. Muchas Suerte, gracias. Jerry. Gracias, Vamos a la próxima pregunta, Elo, porfa. Salos. Hola, Hola. buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias a ambos, a la escuela, por hacer esto posible. Y bueno, saludos a todos. Veo un montón de gente aquí conectada y es bueno saber eso. Y tengo dos preguntas.
pues el cine es muy, muy amplio y engloba muchas cosas y se requieren muchas cosas para poder hacer una película. Yo estoy en el caso que mencionan de ser alguien que está intentando autoproducirse y financiarse porque, bueno, pues no soy muy conocido, ¿no? El punto es que me gustaría preguntarles y que nos compartieran su experiencia respecto a cómo intentar moverte para conseguir, por ejemplo, derechos musicales, material de archivo, eso requiere tu película. Yo creo que eso es muy importante, también quizá le pueda servir a los demás. Porque en mi caso, por ejemplo, me he topado con el asunto de que quiero hacer una película sobre un músico, ¿no? Este es un documental, es un músico muy importante que aportó muchísimo a la cultura mexicana, pero entonces a la hora de tratar de conseguir su música, pues está el primer asunto de que te preguntan, bueno, tú vas a lucrar y tú te piensas, pues yo lo que quiero es que se vea la película, si eso significa que después la voy a vender y que puedo tratar de moverla, pues entonces quizá tendría que decir que sí, pero mi objetivo no es en esencia primero lucrar, porque de entrada estoy tratando de hacerla con mis propios recursos, ¿no? Sí. Ese es un tema. Y, por ejemplo, incluso sí me gustaría hacer muy concretamente la pregunta de más o menos qué nos recomiendan que tengamos presupuestado para ese tipo de cosas, porque yo preguntaba incluso, por ejemplo, por una canción, y no sé si escuché mal o lo anoté mal en este momento, hace ya un poquito que pregunté, ya tengo un rato trabajando con este proyecto, me decían que $10,000 por una canción. Entonces, si solo tengo una canción y necesito 4 o 5, pues está súper complicado. Y el otro tema es el de materiales de archivo, ¿no? O sea, de pronto también en el par de proyectos que tengo ahora en mente, en el que estoy trabajando, pienso que puede servirme material de archivo y bueno, va un poco más o menos por el mismo asunto. Entonces, esas son las cuestiones. Gracias. Roberto, tú tienes experiencia con material de archivo, ¿verdad? Sí, o sea, ahí viene también mucho de la capacidad que uno tenga para negociar las cosas, ¿no? Yo creo que tienes que intentar conseguir todo, hacer la llorona de que es un documental, no sé qué, o sea, es muy diferente si llega Paramount Pictures por unos derechos a que si llegas tú, dependiendo quién te da los derechos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con Los Ladrones Viejos, que inclusive Jaime, tú los conseguiste unos derechos de Televisa, y pues fueron Gratis, ¿no? gracias a Jaime, que ahí no sé cómo los consiguió, pero irnos moviendo, ¿no? Con la Filmoteca, por ejemplo, Ladrones Viejos también, todo lo del el material de archivo de la Ciudad de México de los años 60, 70, fue un deal que hicimos con la Filmoteca de la UNAM, ¿no? Ellos entraron como coproductores y nos dieron todo su material ahí. Entonces, las canciones también, por ejemplo, cuando hicimos una película, la de Día y de Noche, ¿sabes? Que la hizo Johan Johansson, un músico, bueno, que acaba de morir, sí, bastante famosón, islandés. Le pagamos, creo que $10,000, que es muy, muy poquito, porque además fue en su estudio y todo, a cambio de que le dijimos que él sacara el disco de la música. Entonces sacó el disco a la par y nos cobró eso. Entonces, depende hay que negociar derecho por derecho, yo creo, pero sí es importantísimo, obviamente, para este proyecto tuyo que tienes, antes de intentar financiarlo, tener resuelto esa cuestión de los derechos, ya sea hablar con la familia que tiene los derechos, etcétera, porque si no, eso sí es un deal breaker, ¿no? O sea, que te dan el dinero y de repente resulta que no tienes ningún derecho, ahí se te cae la película y tienes que regresarlo, y sin esos derechos no hay película. Hay que resolverlo antes. Y te digo, yo creo, por eso te preguntan si vas a lucrar o no. O sea, si te vas a hacer millonario, el que tiene esos derechos va a decir, pues yo quiero una tajada. Pero si no es el caso, que lo más seguro es que no es el caso, negociarlo. Lo malo de la música es que hay muchos, o sea, está el derecho del compositor, del intérprete y de la editora, ¿no? Entonces los tres, inclusive, entre ellos no se ponen de acuerdo cuánto te cuesta, tal. Por eso ahorita que dices $10,000 por una canción, pues si es Strawberry Fields Forever es muy barata, ¿no? O sea, dependiendo qué canciones, pero no suena tan descabellado, ni que te la den gratis, ni que te cueste $10,000.
en mi experiencia eso. Nosotros que hacemos mucho documental, generalmente contratamos a alguien especializado en eso, o sea, en que va los derechos, porque inclusive en entrevistas y eso, si hay un Siqueiros atrás, no lo puedes poner, ¿no? Entonces todo eso hay que cuidarlo muchísimo, sobre todo en el cine documental, que no tienes control del set, ¿no? Sí, yo igual, Salo, un poco es, igualito que Roberto, yo creo que sí es hacerle la llorona para conseguir la música que quieras, hablar hay muchas televisoras que te venden los noticieros por minuto, por ejemplo, si vas a hacer un documental y que les pongas el crédito, y es cosa de moverte y tocar puertas y hablar. Tú no puedes mandar a hacer la música, como decía Roberto, porque pues, es un documental de un músico, ¿no? Pero sí podrías hablar con la familia o con él si está vivo y ver si pues, les interesa participar. Yo creo que hagan un documental de alguien también es un honor para ellos, ¿no? Que sea recordado. Y es moverte y tocar puertas, ¿eh? Nosotros también hemos contratado a gente que se dedica a eso, que nos dicen, no, esa canción es imposible. Y hablamos directamente con el autor, ni siquiera con la disquera o con los editores, y él hace brincarse a todo eso, ya les acaba diciendo a ellos, y cobra algo mucho más. O sea, le explicas el tipo de proyecto que es, y usualmente los autores son mucho menos greedy que los editores o que las disqueras, ¿no? Entonces, al final tienes que pagar algo a la fuerza, pero te brincas algo porque pues, los autores, los músicos y todo el mundo, pues también está padre ayudar y saben que no les cuesta nada tampoco, ¿no? Al final del día. Sí, y con ellos es más fácil que logres darles puntos, por ejemplo, de la película. Si creen que si su preocupación es que van a lucrar con la película, pues los involucras como productores de la película, ejecutivos o lo que sea, y ahí, pero es muy difícil que la editora o estos te decidan participar con la película. Eso sí te van a pedir dinero, pero también en los presupuestos que metes para en las carpetas, bien pones un rubro de material de archivo. Y puede ser de 200,000 a 1,000,000 de pesos, y no van a decir, tampoco les va a parecer descabellado, depende qué la naturaleza de lo que estás buscando, ¿no? Pero es muy común meter ese rubro, digamos, de pago de derechos. Ok. Muy bien, muchas gracias, Salo. Elo. Andrés Canales. Andrés Canales. Adelante, Andrés. Hola. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, creo que mi pregunta es muy sencilla, pero siempre he tenido o creo que en el medio se ha tenido esta percepción como del productor como el antagonista de las películas, ¿no? Siempre es como el que pone trabas o el que mata como los procesos creativos del director o de las demás personas. Y la verdad me gustaría saber como su opinión sobre este tema, porque creo que el productor, al menos en el medio audiovisual mexicano, es muy importante, ¿no? Porque como mencionaban en el de Estados Unidos, es como un puesto distinto, ¿no? No es tan parecido a un productor mexicano. Y ya. Gracias, Andrés. ¿Quién empieza? Bueno, mira, yo te digo, es muy diferente. Ese estereotipo del productor, sí es el productor de Hollywood, que yo creo que está perfectamente bien plasmado en El desprecio de Godard. O sea, no sé si ya la vieron, pero la figura de Jack Palance, ¿no? Que ese es el productor que tiene, digamos, el que nada más saca, cuando dice, cada vez que escucho la palabra arte y cultura saco mi chequera, ¿no? O sea, ese es el estereotipo. Yo creo que es un mal necesario, digamos. Obviamente, como el propio Godard, cuando dijo, ya ahora sí voy a hacer películas radicales, está en los 70s, lo primero que tuvo que hacer es volverse su propio productor. Ahí es cuando tienes libertad total, cuando tú eres el productor y el director. Si no, obviamente, el productor te va a poner tus límites para llevar la película a buen puerto. O sea, si el que invertirías el dinero fuera el director, yo creo que agradecería tener un productor que le pusiera sus límites. Entonces, en ese sentido, por eso puede ser como el antagonista y siempre efectivamente generalmente quiere más el director, más días,
más tiempo de rodaje, más gente, más recursos. Entonces, por eso está en constante choque con el productor, que se la va a pasar diciéndole, es que ya no nos va a alcanzar, recorta aquí, recorta acá, ¿no? Pero yo creo que es pues un estereotipo, porque ha habido grandes productores, o sea, no, sin decir que yo soy uno, por supuesto, sino de la historia que y que el director se los agradece profundamente, ¿no? Alguien como Herzog, por ejemplo, estos, o sea, que tienen a sus productores de cabecera que no son protagónicos ni están en el spotlight, pero que sí les reconocen, digamos, porque finalmente sí es una flojera ser productor. O sea, yo creo que es de las partes más amargas también del cine. Está más padre ser creativo y tal. Todo el mundo se les asegura, difícilmente alguien está diciendo, yo quiero ser productor. Te va llevando mucho, ¿no? Inclusive ese fue mi caso. Yo cuando empecé estudiando Derecho y luego me cambié a cine, con la consigna de ser todo menos productor, ¿no? Y me fui llevando ahí, pues. Pero, pues así es, no sé qué opina Jaime. Sí, pues es que sí pasa mucho, ¿no? Acaba de pasar con esta película de la que está en Netflix, la de Monterrey, que sí, ya no estaba sigo el ahí, estreno increíble, después salió que acabaron peleadísimos el director con el productor y que estaban como muy tristes los productores de que pues después de todo lo que se había hecho no se reconociera, porque también es un poco de lo que habíamos dicho de las expectativas, ¿no, Andrés? De que qué piensa uno o qué esperaría uno de un productor. Yo por eso creo que si se divide muy bien y se respetan muy bien cuáles son las funciones del uno y del otro, y por eso te decía que yo en la parte creativa doy mi opinión, pero no la peleo, o sea, al final del día. Y no me amacho. Y hay mucho productor frustrado, por ejemplo, y que se quiere entonces meter la mano en la parte creativa y no sé qué, y eso puede ser en un tipo de cine, yo creo que en otro no, porque va a haber unos choques totalmente enfrentados, ¿no? Entonces, por eso decía yo, saber muy bien con quién te metes, que ellos sepan muy bien también con quién se meten, ¿no? Porque también arrieros somos y en el camino andamos, también tenemos nuestras mañas, pero si está muy claro, entonces tú respetas esto, yo respeto esto, y vamos juntos ahí dándole, ¿no? Pero sí pasa muchísimo. Yo creo que es de las relaciones, inclusive más que el matrimonio, de las más complicadas que hay, el tema de la relación de productor y director. Creo que es una relación donde muy pocas veces ves que hay muchos cambios y es que acaben bien librados así en un transcurso de 20, 25 años. Hay pocos que lo logran, porque sí es una relación de muchísima fricción y muchísimas donde se conjugan las dos cosas más feas que para mí hay, que son el ego y el tema del dinero, ¿no? O sea, por un lado, a un productor lo pueden considerar como avaro con el tema del dinero porque lo está cuidando igual demasiado y no tiene esta sensibilidad de que lo importante es que baje un helicóptero a la mitad de, no sé qué, cualquier tontería, ¿no? Estoy diciendo. Y por el otro lado, el productor muchísimas veces también con un tema de ego, de trabajar con un pues, director que siente el artista más importante, que su película va a cambiar el mundo. Te digo que es muy importante el sí pensar que lo que hacemos va a tener un impacto y eso, pero creo que hay niveles, y eso hace muy complicada muchísimas veces la dirección, porque aparte son regularmente dos cerebros que funcionan con una sinapsis totalmente distinta, ¿no? Porque uno se dedica a una cosa y otro se dedica a otra cosa. Entonces es muy complicado muchas veces que pues, haya empatía y haya esa cuestión como de entendimiento entre las dos partes. Entonces sí pasa mucho y sí, sobre todo el productor es el que usualmente se queda con la parte más amarga, porque pues, son muchas veces, la mayoría de las veces son reproches de los directores que van hacia los productores, pero sí creo que es algo, un mal con el que, bueno, una situación con la que vivimos todos. Sí, yo quería decirte algo. Para mí la producción es una de las
los momentos más creativos que tiene el cine, porque es realmente llevar a cabo eso que se quiere hacer. Yo entiendo digamos, que hay millones de cuestiones administrativas que hacen a eso, ¿no? Pero sí, realmente, si entendemos la producción como algo que apuntala todo lo que la película quiere ser, entonces sí se vuelve de alguna manera creativo, debe volverse en algo creativo. Y bueno, y digamos, y el resto de lo que se habla en el fondo son cuestiones de relaciones humanas que pasa en todas las áreas, finalmente, ¿no? Es cierto que la relación productor-director es, digamos, como un emblema de esto en realidad, pero pasa en todas las áreas del cine en el fondo, ¿ok? Esa especie de rivalidad, yo quiero esto y tú me estás dando menos de lo que yo quiero, en fin, que son, en el fondo, ahí no está lo importante, eso es lo que les quiero decir nada más, ¿no? Lo importante está en entender cuál es la película que se está haciendo y coadyuvar en ese sentido y no ir para el otro lado, simplemente, ¿no? Bueno, nada más una pequeña reflexión, perdón. Bueno, tan tiene méritos, te digo, el premio Mejor Película de los Óscares es el productor. Exactamente, O sea, sí. hay méritos creativos, digamos. Sí, no quería dejar sin que eso se entienda, ¿no? De alguna manera. Ok. ¿Tenemos más preguntas, Elo? Sí, sigue Guillermo Gaitán. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Pues bueno, muchas gracias igual por este espacio y su tiempo y su conocimiento sobre todo. Mi pregunta era muy parecida a la de Genaro, que bueno, ya de alguna forma yo también ya asimilé esa chamba que hay que hacer, ¿no? Como de hacer la carpeta y sí, pues ya acabo de aplicar a un proyecto haciendo como toda esta labor de aterrizar en papel, ¿no? Como las ideas y eso. Pero justo también, bueno, me gustaría como extender la pregunta en esta cuestión del presupuesto y que más o menos nos confesó Jaime que a veces hay que mentir un poco, por ejemplo, en la parte de las personas en el crew. Yo, por ejemplo, yo seguí como un consejo, ¿no? Pues de agregar, por ejemplo, dos asistentes de dirección y como personas en las que realmente yo pues no contemplaría a la hora de filmar, también por el estilo de cine que a mí me gusta. Y como que eso, o sea, como que de alguna forma maquillé como que el proyecto se filmaría de una forma como más convencional. ¿Y qué pasaría en el caso en el que, pues, no sé, te lleguen a dar el dinero y decides, no sé, no contratar a tantas personas o eso? O sea, como si hay como alguna, o sea, como compromiso o sea, hasta dónde tienes que cumplir lo que dijiste en el presupuesto específicamente, ¿no? De las personas que estarían en el crew o todas estas cosas un poco como para maquillar eso que ya había más o menos contestado. Se entiende la pregunta, Guillermo. No sé, Jaime. Sí, es que sí es muy difícil eso, porque sí tienes, sobre todo, por ejemplo, hay fondos que sí son, me voy a gastar esto en este rubro y tiene que estar perfectamente justificado en ese rubro. Hay otros fondos también aquí en México que no son tantos, mientras no te robes el dinero y te lo gastes en la película, no importa si pusiste que tu crew iba a ser de 14 y acaba siendo de 8 o 10, pero que el dinero esté ahí gastado en la película, ¿no? Sí es muy difícil eso, es muy difícil el saber cuándo tienes que todo eso que pensamos que es heroico, hacer una película con poquitas personas y hacer una postproducción menor. Yo me acuerdo que nosotros hicimos Japón, fuimos de las primeras películas que se editaron en Final Cut. Entonces yo me fui a tomar un curso de Final Cut a Portland, a ver cómo se ponía, porque Carlos había ido a Madrid a editar en un Avid y después fue un total relajo y nosotros acabamos siendo
la edición de Japón en mi oficina con nada de LL, o sea, el LL a mano así perfectamente de cuál era donde teníamos que cortar, etcétera, etcétera. Y esos cambios que creo que han ido pasando, pero si nosotros le decimos eso, si lo hubiéramos puesto en un fondo, no hubieran creído, ¿no? Que se puede lograr. Y en vez de que sea algo como que heroico, que fregón están viendo estos cuates, igual lo ven como, no, esto es imposible, ¿no? Porque pues así pensamos, ¿no? Es muy, muy, muy cuadrado. Entonces sí tienes que tener, uno, la sensibilidad de ver cómo lo presentas, detectar bien y que entre más esté en los rangos que ellos están acostumbrados a ver que esté ahí. Y por el otro lado, sí tener mucho cuidado con el tema del presupuesto. O sea, no del presupuesto de cuidarlo, sino no puedes decir que vas a contratar a tal, usualmente en el Eficine te piden que si cambias a alguien de cualquier parte del crew, que tiene que tener un currículum igual o mayor, ¿no? No puedes poner que vas a hacer una película de 3D en animación, por ejemplo, por darte un ejemplo, la hagas en 2D. Sería como completamente ilógico. Entonces, sí, yo creo que no hay problema si dices que si tienes 2 asistentes de dirección y nada más tienes uno, ¿no? O 3 en producción y son 2, creo que no pasa absolutamente nada. No, Robert, digo, sí hay que tener cuidado, pero no pasa Sí, no, nada. ¿No? Sí. No, porque inclusive cuando, o sea, el Estado lo que le interesa es que el dinero que te dio te lo hayas gastado en la película, ¿no? Entonces, pero en las auditorías y eso te lo ponen 3 rubros que son honorarios, servicios, compras. Ni siquiera tú llevas un presupuesto, obviamente, tu presupuesto que metiste, tu presupuesto real, y ahí van viendo, pero te puedes acabar gastando más dinero en la postproducción y ahorrándote en la producción, etcétera. Es muy flexible y la gente de ahí lo sabe. Hacienda ha ido aprendiendo, ¿no? Porque al principio no sabían nada, ahorita ya más o menos saben, y por eso te piden cotizar todo el proyecto desde antes y hay precios de la industria más o menos estándares. Entonces, ¿cuánto gana un guionista? ¿Cuánto gana un productor? ¿Cuánto gana un gaffer, un continuista, etcétera? ¿Cuánto te cuesta un servicio de THX? Todo eso es lo que hay que saber, más o menos los precios promedios de la industria. Pero si tú te ahorras ese dinero, de ahí vas a poder tú jugar con los dineros, que tienes que hacerlo. Pero es muy flexible el presupuesto y yo creo que la gente que lo dictamina y eso lo sabe, ¿no? O sea, te da cierta chance a ser flexible con el presupuesto. Entonces es mejor que pongas que va a haber 3 asistentes de dirección y luego que nada más tengas uno, a que pongas que no vas a tener ninguno y luego tengas 3. Exacto. Justo, o sea, como que mi plan era pues poner personas de más y en todo caso mejor tener más días de rodaje pero sí me recomiendan entonces, bueno, justo lo que me dices, ¿no? Poner a las personas que van a dar como la seguridad de que se saben hacer las cosas bajo su estilo. Y nada, pues nada, les agradezco mucho. Nada, suerte. Gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para las últimas 2 preguntas. ¿Están de acuerdo? Jaime y Roberto. Ok. Sigue Keirán. No sé si anda por acá. ¿Dónde anda? Hola. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, igual mi pregunta ya había sido respondida, pero quiero cambiarla. ¿Qué consejos dan ustedes como productores para un director que quiera hacer su ópera prima? Ya sea con o sin guión, porque también tengo entendido que hay ficheros en la base del IMCINE, ¿no? ¿Fichero? Sí, o sea que hay un banco de guiones. Un banco de guiones, ajá, exacto. No sé si eso también esté como abierto para directores novatos o solo sea para directores ya con experiencia. Yo nunca había oído que hubiera como guiones ahí que estén como para gente que filmar, pero si no tienes tú un guión tuyo, pues es cosa de buscarte una persona que ya tenga un guión hecho, porque no sé de qué quiere hacer tu película, pero pues
si nada más para hacer una película, pues yo lo que me consejo sería que te juntaras con alguien que sea un guionista y elaborar un proyecto juntos, o alguien que conozcas que de algún tema que quieras tocar quizás, porque nunca había oído eso Del banco de del guiones. banco de guiones. Y también, pues no sé, yo lo vería como raro. Yo creo que la ópera prima es como muy importante, de qué quieres hablar, ¿no? O sea, ¿para qué quieres hacer la película? ¿Cuál sería o sea, ¿quieres hacer una película por? Ajá, bueno, sí, o sea, ese era, o sea, yo tengo un guión, Sí. tengo una primer versión de un largo, o sea, obviamente quisiera yo dirigirla, pero como escuché esta parte de los ficheros que tiene el IMCINE, o sea, para ya guiones autorizados, ¿no? Ya revisados por el IMCINE. Entonces, pues, también por ahí era mi duda, ¿no? De cómo funciona, pues, esa relación del guionista con el director, sobre todo un director que quiera hacer su ópera prima, ¿no? O sea, pero yo tengo un guión, bueno, estoy tratando de hacer un guión. Yo le metería mucho trabajo al guión, o sea, más que busques otro guión, pues juégatela con tu guión, trabájalo hasta donde tú llegues, y después si necesitas ayuda pues de guionistas que tengan un poco más de experiencia también, o igual te queda a ti perfecto, pero pues juégatela en tu ópera prima con tu guión, y pues creo que una manera buena de hacerlo es pues, metiendo tu guión a desarrollo de proyecto, por ejemplo, ahí en el IMCINE. Entonces puedes empezar a trabajar ahí tu guión, creo que puedes desde líneas, líneas argumentales, ¿no? Puedes meterlo y a ir metiéndolo y ir avanzando, y si estás ya muy seguro de tu guión, pues meterlo y tú lo quieres dirigir, pues meterlo a uno de estos fondos o enseñárselo a algún productor que lo vea, y yo creo que ese sería como el consejo. Pero nunca había escuchado eso de que hubiera un banco de guiones en el IMCINE para que tú escojas uno y, mira, quiero hacer esta película, ¿no? Yo no sé si tú sabías, Roberto. Roberto. No, sí sabía que existe ese, pero lo que pasa es que creo que en México, casi todos los directores así sí se forman desde el cine de autor. Inclusive, por ejemplo, cuando sale Iñárritu, ¿no? Que Amores Perros es de Guillermo Arriaga, pero él ya tenía toda una carrera dirigiendo comerciales, tal. A diferencia del cine industrial, te digo, en Estados Unidos, que en el American Film Market, Escuela de Los Ángeles, estudias guión, dirección y edición, y el director no puede, ahí sí, prohibido, dirigir su propio guión, ¿no? Y le hacen así porque ese es el sistema de trabajar en Hollywood, en donde el director ni edita su película ni es su guión, sino tiene su oficio de director, tal. Pero creo que en el caso de México es mucho más difícil ese camino a empezar como cine de autor, tú dirigiendo tu propia historia, que eso es lo que yo considero cine de autor, ¿no? Cuando el guión es tuyo. Pues, ¿no? No sé, Fabián, también, que tiene una experiencia en escuelas. Sí, yo no, digamos, no sé cómo funciona ese banco de guiones, sí sé que existe, yo estoy de acuerdo con Roberto que ir a buscar un guión ahí creo que es de otro tipo, digamos, es como si un productor le interesa, no sabe qué hacer y va a buscar una historia para producir. Pero no creo que el caso de un director como tú, digamos, que quiere ser director, tenga que ir a buscar un guión para empezar su carrera, ¿no? No. Me parecería en el sistema mexicano, como dice Roberto, que no funciona. ¿Ok? Gracias. De nada. Gracias. ¿Quién nos queda? ¿Elo? Ya no hubo más preguntas. Ok. Más bien Jerry decía si se les podía dar a conocer los promedios de la industria de servicios y salarios, como un tabulador o algo así. Existe eso, lo podemos buscar, y si nos dejas donde enviarte,
hay un tabulador. Sindicatos, ¿no? De los por ahí dando sindicatos. vueltas. Sí, 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 de los sindicatos, exactamente. Dice Jos que está en IMCINE. Sí. Y Rodrigo quería hacer una última pregunta. Bueno, vamos a la última pregunta, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí, yo. Hola, muchas gracias otra vez. Igual por darnos su tiempo. Solo quería preguntar si cuando ustedes que estuvieron en estos consejos que nos habían dicho, cuando les presentan un guión, ¿les importa más si ustedes están en el guión o cómo tal? ¿Puedo empezar? Sí. Mira, todos somos seres humanos, para empezar. Y cada uno tiene su propia subjetividad. Entonces, hay temas que a mí me interesan más que a Roberto, o a Jaime le interesa una cosa y a mí me interesa otra. Pero hay una manera en que los guiones están escritos, hay una manera en que los personajes hablan, hay una manera en que los personajes viven dentro del guión, que es lo que interactúa de alguna manera con esta percepción, con esta idea que uno puede tener sobre la idea del guión. No sé si me explico. Finalmente es un todo, ¿no? Pero como ser humano que lee algo y le impresiona o no le impresiona, o le interesa o no le interesa, primero, evidentemente, a mí me interesa más esta pluma que este lápiz, porque sí, porque este es rojo y me gusta el rojo. Pero luego voy, digamos el guión y la historia y los personajes y el cómo está escrito y el mundo que presenta, finalmente hace un todo, que es lo que hace que yo, persona que decido, me parezca mejor o más interesante un proyecto que otro. ¿Correcto? Sí, sí, bueno, sí. esa es mi manera. ¿no? Y como decía Jaime, yo creo por eso el texto del director es muy importante, ¿no? Más allá del guión, o sea, que estás leyendo el guión, pero el texto del director, cuando te puedes dar cuenta, si no lo tienes enfrente a la persona, además. Y además, aunque lo tengas enfrente, el chiste es ya cuando lo firma. O sea, porque también te puede decir misa de cómo lo va a firmar y tal, pero hasta que esté editado, filmado, música, todo, te das cuenta de quién es el autor. Muy difícil medirlo de otra manera, ¿no? Sí, por eso hablé de la subjetividad finalmente, ¿no? Sí, sí. Jaime, no sé si quieres cerrar con broche de oro. No, pues pienso igual, la verdad que pienso exactamente igual. Que ustedes, y es un poco lo que yo decía al principio de la plática, un poco la intuición, ¿no? Y el ejemplo que tú pusiste también. O sea, no, aquí creo que lo importante es pues, que te toque la historia, que te interese el tema. Porque por más que sea un fragonazo de director o un super guión, si el tema no me interesa, por ejemplo, pues no siento que le voy a entrar, la verdad. Entonces, para mí es muy importante como eso, y por eso es muy difícil para mí estar viendo proyectos así en papel, sino mucho más, me gusta como conocer al director o la directora, platicar con ellos, saber qué es lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer, ¿no? Si tienen algunos trabajos desde antes, aunque sea foto fija, hasta con la foto fija te puedes dar, si tiene ese ojo que, no es que haya uno, sino si tiene ese ojo que es distinto a como yo tomaría una foto, ¿no? Y a mí me impacta mucho eso, porque yo tomo una foto y la toma mi hermana, que es fotógrafa, y la misma foto, la de mi hermana está increíble, la mía pues es una foto normal, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me gusta mucho, y creo que sí hay gente que tiene esa sensibilidad y que la desarrolla mucho más, y eso es a mí lo que me gusta mucho. Entonces, me fijaría más yo en eso. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Roberto Garza, muchísimas gracias Jaime Romandía.
Y a todos los presentes, nuestra próxima masterclass será el próximo jueves con Lorenzo Hagerman. Bueno, cinefotógrafo. Entonces, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Qué bueno que estás organizando esto y qué bueno ver aquí a todo el mundo.